La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Vamos a pasar al capítulo 2 de esta carta a Tito, donde vamos a ver el centro de la propuesta. Ya vimos qué características deben de tener los presbíteros, es decir, estos síntomas de que, o manifestaciones, mejor dicho, de que viven en comunión con el Dios que es amor y que les hace personas sencillas, humildes, serviciales, cariñosas, solidarias, etc. ¿Por qué es esto importante y por qué también es importante cuidar a la comunidad de que se deje embaucar por estas otras maneras de entender el camino hacia Dios? Dejar el mundo de la gratuidad del amor divino que nos sostiene y que nos va haciendo a su manera, es decir, nos va capacitando para amar de forma gratuita, solidaria a quienes nos rodean. Ya llamó la atención el autor: ten cuidado de quienes le calientan la cabeza a la gente con estas cosas. Y vamos a ver en dónde están algunas de estas manifestaciones a nivel comunitario. Estoy hablando ya del capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al 10. Tú, en cambio, explica lo que corresponde a la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, dignos, moderados, sanos en la fe, el amor y la paciencia. Asimismo, las ancianas tengan una compostura digna de la religiosidad. No sean esclavas de la murmuración ni de la bebida. Sean buenas maestras, capaces de enseñar a las jóvenes a amar a los maridos y los hijos, a ser juiciosas, castas, hacendosas, bondadosas, sumisas al marido, de modo que la palabra de Dios no se desprestigie. Anima también a los jóvenes a ser moderados. En todo, preséntate como modelo de buena conducta, íntegro y serio en la enseñanza, proponiendo un mensaje sano e intachable, de modo que el adversario quede confundido al no encontrar nada de qué acusarnos. Los esclavos sean sumisos a sus amos en todo, amables, no respondones, no ladrones, sino dignos de toda confianza, para que cobre prestigio ante todos la enseñanza de nuestro Dios y Salvador. Palabra de Dios. Dos cosas interesantes. Recordemos que Pablo, el autor de la carta, le está pidiendo a su destinatario, a Tito, que se asegure que la estructura de las comunidades se vaya consolidando. Y siendo él un pastor, un obispo, un supervisor, que dijimos que literalmente eso es lo que significa episcopos, es importante que nombre estos círculos de personas experimentadas, a las que se les da el nombre de ancianos, presbíteros, para garantizar que la vida y el dinamismo cristiano de las comunidades se mantenga, que la memoria del Señor se mantenga y que no vaya siendo transformada, pervertida, como lo veíamos en la charla anterior, con estas prácticas farisaicas, con estas prácticas que no tienen nada que ver con la buena noticia, ni el testimonio, ni lo que el Señor Jesús nos modeló, tal como nos lo transmiten los evangelios. Interesante es que, vuelve a decir algunas características de estos ancianos, entre comillas, que sean sobrios, dignos, moderados, sanos en la fe, el amor y la paciencia. Es decir, que habiendo descubierto el amor infinito que Dios les tiene y habiéndoles sanado a través de ese amor, del desamor que se traduce en egoísmo, son personas que de manera natural son sobrias, saben lo que es realmente importante, usan lo que necesitan con sobriedad. No necesitan esta seguridad falsa de estar poseyendo cosas o riquezas. Son moderados, por lo tanto, son amorosos, son pacientes.
Segundo, algo interesante, aparece el término de anciana, mujer. En este caso, por todo lo que viene más adelante y por el género de las personas a quienes son enviadas, pareciera que hay estos dos estamentos que reflejan un poco la separación de ese tipo de culturas de aquel entonces, de aquel momento, en donde había un ámbito de lo masculino, de los varones, y un ámbito femenino de las mujeres, que hasta cierto punto estaba muy bien delimitado y separado. Las ancianas, este grupo de mujeres con una trayectoria de testimonio, de sabiduría, de capacidad, de buen consejo, pues se las ponía como modelo, como facilitadoras para el crecimiento de las chicas jóvenes, como los varones, los presbíteros, hombres, se ponían para facilitar el desarrollo, el crecimiento cristiano de los chicos varones. ¿Qué sugiere el autor que deberían de tener estas ancianas, estas mujeres o catequistas, diríamos hoy, encargadas de acompañar el crecimiento cristiano de las jovencitas? Estas ancianas no deberían estar dadas a la murmuración ni a la bebida. Chismosas y dadas la bebida, siento yo, un referente de cualquier tipo de conducta adictiva que habla de que ahí hay una conciencia que no es libre, que está esclavizada de algún tipo. Se sugiere que sean buenas maestras, capaces de enseñar a las jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser juiciosas, castas, hacendosas, bondadosas. Desde luego que son virtudes propias de todo creyente. Hoy en día diríamos varones y mujeres. Varón debe ser juicioso, debe ser casto, hacendoso, bondadoso. En esa época, con estos estereotipos de género que se manejaban, pues se le colgaban estas cosas a las mujeres, que no son malas, son muy buenas, pero no necesariamente vinculadas a un género, sino a todo creyente. Y se mezclan también algunas cosas, como hemos dicho en ocasiones, no necesariamente de ley ni voluntad divina, sino propias de la cultura de la época. La sumisión al marido, etc. Y lo dice con toda claridad al final de ese mismo versículo donde se habla de la sumisión, de modo que la palabra de Dios no se desprestigie. Porque si se empezaba a ver, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, este rol más activo de las mujeres, en una cultura patriarcal machista, pues entonces iban a decir, estos son lo que crean, lo que desarrollan los cristianos, son estas comunidades donde no hay orden, donde las mujeres son, insumisas, rebeldes, etc. Sigue, como hemos dicho en otras ocasiones, tejiendo cosas que efectivamente son frutos del amor y otras cosas son parte de una moral propia de la época y de la cultura. Cosas buenas al hablar de los jóvenes, que sean moderados, que tengan una buena conducta, que sean íntegros, que se mantengan en la enseñanza, es decir, en la memoria del Señor Jesús, etc. De modo que los adversarios queden confundidos. Y el último versículo, 2 versículos 9 y 10, nuevamente regresamos a una época donde esto era natural, hoy nos parece una abominación. Pero bueno, el autor de la carta en aquel entonces dice: los esclavos que sean sumisos a sus amos, en todo, amables, no respondones, no ladrones, etc. Nuevamente viene esta preocupación porque no tenga una mala fama la comunidad cristiana, para que cobre prestigio ante todos la enseñanza de nuestro Dios y Salvador. Aquí tenemos una tensión permanente a lo largo de la historia de la Iglesia. La fidelidad a la radicalidad del Evangelio y lo que nos enseña, lo que nos muestran los Evangelios, y esta especie de prácticas, de referentes aprobados, queridos o vistos como virtuosos, que no necesariamente están sustentados en el amor y en el amor gratuito de Dios, en la experiencia del amor gratuito de Dios. Ya seguiremos abordando sobre este tema en nuestros próximos podcasts. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka,
Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Spotify o por radioiberoleón.com. Esta es una producción del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara y Radio ITESO 95.1.